Guerreros SME. Noticias del SME en frecuencia laboral 29 de septiembre del 2012. Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, saludo con mucho gusto a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México. Hoy es sábado 29 de septiembre del 2012. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, envío un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a nuestros compañeros jubilados y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas en Resistencia. Aprovecho para enviar saludos también a los familiares de nuestros compañeros presos políticos que están en el reclusorio Oriente. Ayer tuve la oportunidad de visitarlos. Bien, iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Concluyeron los careos, Martín, de los trabajadores electricistas que están privados de su libertad. Sí, hubo una audiencia en esta semana, el día martes para ser exactos, donde los compañeros que están en el reclusorio Oriente se comparecieron después de varios meses que no comparecía un ingeniero de apellido Guante, donde primero decían que era trabajador de la CFE, que es el que los acusa, y no nada más a ellos, sino en otros juicios, y después mandó el juzgado un comunicado a la CFE para que los citaran a la comparecencia, y la CFE contestó por escrito que no los tenía como trabajadores de Comisión Federal de Electricidad. Entonces se atrevió a Gobernación a decir que ese ingeniero tenía ya un derrame cerebral y que no iba a poder ya acudir a la audiencia y que esa prueba la iban a desechar. Curiosamente llegó el representante de la Comisión Federal de Electricidad para que se le notificara, dice en su despacho, a estos ingenieros, que son dos, y después ya se presentaron a la audiencia estos dos ingenieros. A uno lo presentan todo rapado, incluso rengueando, y dice que señala a los compañeros como que se lo hubieran golpeado. O sea, cómo la Procuración y Administración de Justicia en este país obedece a intereses políticos, a intereses de grupo. Sí, bueno, vamos a escuchar al licenciado Rubén Monroy Carrillo, quien dice que como no pudieron demostrar sus acusaciones, pues los 11 presos políticos deben salir absueltos. Ya todas las pruebas fueron desahogadas, las últimas acaban de ser los careos hace 2 días, careos procesales, que son las últimas pruebas ya que se van a desahogar. Ya no hay más pruebas, ya no estamos esperando que su señoría determine en un momento dado ya el agote del expediente. Por lo que hace a las pruebas que se llevaron a cabo, fueron ampliaciones de declaración de los compañeros, de los testigos, se exhibieron videos. Hay videos donde un compañero de nombre Eusebio se encuentra en un lugar distinto a donde el propio denunciante lo quiere ubicar, ¿no? O sea, son elementos de prueba suficientes para quitarle la imputación que le trae, y por en consecuencia les va a beneficiar a los demás compañeros. Las declaraciones del ofendido van a ser ya declaraciones aisladas que no van a tener un sustento jurídico como para llegar a una sentencia condenatoria. Y bueno, Martín, ¿tú qué opinas? ¿Qué va a pasar? Ayer el mismo abogado Rubén Monroy acudió conmigo al reclusorio Oriente para explicarle a nuestros compañeros el estado que guarda el proceso. Ya se solicitó por parte del abogado el cierre de la instrucción al juez. La próxima semana, calculamos que el martes, el juez esté resolviendo el cierre de la instrucción, y de ahí corren 30 días para que el Ministerio Público presente sus conclusiones, y después para que la defensa también presente las conclusiones. Y en este caso, pues porque hay muchísimas contradicciones de los que acusan, incluso el delito que es grave es robo en pandilla y con violencia y agravancia, donde prácticamente dice este ingeniero que por un lado dice la CFE que no es su trabajador, después dicen que sí, después dicen que estaba enfermo, dice que los 11 se metieron en la cabina de su camioneta y que le robaron una laptop y un teléfono celular. Cuando se dice que es en fragancia, se les dice, bueno, ¿dónde está el cuerpo del delito? Y no lo saben decir. Después el propio policía dice que él
porque hay dos juicios, uno que se ventiló ya en el fuero común, donde lo explica de esa manera y señala, por ejemplo, el compañero Burgos, que está en el reclusorio, que él fue el que lo agredió en el foro común. Ahora, en esta última declaración dice que no, que fue el compañero Gabriel Blas Bastián. Y cuando el policía dice que en la declaración en el foro común, dice que él rescató o auxilió a este ingeniero y que lo puso a disposición de su patrulla para que su auxiliar lo ayudara, y ahorita en su declaración dice que lo auxilió, pero que lo puso en una ambulancia para que lo ayudaran. O sea, una serie de contradicciones preparadas para poder hacer culpables en este delito que lo han hecho desde la PGR, desde el poder del apoderado legal de Comisión Federal de Electricidad. Lo que sigue es la sentencia absolutoria, no hay pruebas de lo que se les están imputando a los compañeros, incluso ya fueron juzgados en el foro común los 11 compañeros y quedaron absueltos. Entonces hay delitos que ya no los puedes juzgar dos veces por el mismo delito, ¿no? Deben quedar absueltos. Muy importante señalar que estos diputados que aprobaron esta iniciativa preferente, Felipe Calderón, no observaron todo el proceso de la historia de nuestro país, de cómo se alcanzó el artículo 123 constitucional, que dejó muchas muertes. Principalmente están los casos emblemáticos de los compañeros de Cananea en 1906, Río Blanco en 1907, las huelgas históricas de electricistas y demás trabajadores en este país. Y además tampoco observaron la vida y obra del ese legislativo de 1917, encabezado por Belisario Domínguez, y otro muy importante que para esa época, que fue el diputado Luis Fernández Martínez, guanajuatense, quien señaló, dice, lo que hemos estado al lado de estos seres que trabajan, de estos seres que gastan sus energías, que gastan su vida para alimentar a sus hijos, los que hemos visto esos sufrimientos, esas lágrimas, tenemos la obligación imprescindible de venir aquí ahora, que tenemos la oportunidad a dictar una ley y a cristalizar en esa ley los anhelos y las esperanzas del pueblo de México. Por eso quedó con letras de oro en el Congreso de la Unión los nombres del constituyente de 1917. Por eso el Monumento a la Revolución, en uno de los pilares que tiene, dice artículo 123 constitucional. Esta iniciativa que han aprobado los priistas, panistas y del Verde Ecologista y los del PANAL, prácticamente acaba con el artículo 123 constitucional, a pesar de que lo han hecho con bombos y platillos en los medios de comunicación oficiales del gobierno, que esto va a mejorar los empleos, la competitividad. Eso es mentira. No podemos quedarnos así. Hay varias actividades. Hoy hay una reunión de dirigentes a las 9 de la mañana, porque lo que sigue es el Senado de la República para parar esta reforma. Tenemos que tomar decisiones importantes y convocar al pueblo de México a las movilizaciones. El 2 de octubre también los estudiantes, porque también esta iniciativa afecta a los futuros trabajadores, porque rompe con todo anhelo de ser un trabajador sindicalizado, de tener derecho a pertenecer a un sindicato, de tener derecho a una contratación colectiva, a tener derecho a un salario remunerador y a tener prestaciones para su seguridad social. El 2 de octubre hay un paro estudiantil de 24 horas, seguramente los electricistas y todos los que estemos escuchando o que tengamos que restablecer la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país, debemos de sumarnos a las siguientes acciones. No podemos permitir que haya un retroceso de más de 100 años a las conquistas históricas de los trabajadores. Son derechos ya adquiridos, que no puedes renunciar a tus derechos ya adquiridos, y se sigue insistiendo que los trabajadores seamos los que paguemos la crisis financiera, toda la opacidad y corrupción de este gobierno y de los anteriores. Por cierto, que hoy cierra la deuda pública en más de 5 billones de pesos que hay que pagar. No estamos dispuestos a pagar y a sacrificar a las próximas generaciones. El 2 de octubre es un paro de 24 horas, paro estudiantil, por esa matanza de estudiantes de 1968 por Ordaz, y sobre todo porque hoy la lucha de los estudiantes con los obreros y con el pueblo de México debe de reivindicar las conquistas históricas de este pueblo tan lastimado por esta política. guerrerosesme.blogspot.mx